El día de hoy vamos a aprender sobre el filósofo Epicuro, quien nos da algunas claves para ser felices y para superar el miedo. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes suscribirte y estar al tanto de las actualizaciones. La filosofía de Epicuro nos habla de temas fundamentales para entender la condición humana, tales como el miedo, el placer y la felicidad. Al día de hoy, la escuela filosófica fundada por este sabio puede ayudar a entender varias problemáticas y encauzar nuestros ánimos para la construcción de un mundo más justo basado en la dignidad del ser humano. Epicuro nació en el año 341 a.C. y murió en el 270 antes de nuestra era en la isla de Samos. Ese momento de la historia fue un punto de inflexión fuerte. Las antiguas polis griegas cayeron ante la expansión imperial de los macedonios. No es en vano que la doctrina del átomo propuesta por Epicuro volcara su atención al cultivo interior de cada individuo frente a un sistema social violento que en muchas ocasiones le impedía hallar su potencialidad como ser humano. A pesar de guardar diferencias con el posterior estoicismo, la escuela filosófica de Epicuro procuró por abordar varios asuntos de una manera similar. La filosofía era vista por estoicos y epicúreos como una medicina para el alma, una terapia que debía de practicarse con regularidad y constancia en el día a día. Tal terapia exigía un examen de conciencia de cada una de las personas en aras de eliminar del pensamiento y de los hábitos todo aquello que opacase la felicidad y la tranquilidad de ánimo. El sabio es aquel hombre prudente que consigue vencer el miedo por medio de su conocimiento y controlando sus deseos. Epicuro fundó una escuela filosófica a la manera de un jardín. Era un grupo de discípulos que se acompañaba constantemente, vivían los lazos más puros de la amistad, practicando una vida sencilla y frugal. En el jardín se aceptaban hombres, mujeres y esclavos. El cultivo de verduras que realizaban sus discípulos les permitió incluso prestar ayuda a los atenienses con ocasión del asedio al que fueron sometidos por Demetrio. Cada quien debía velar por sí mismo y por los demás. Para la escuela de Epicuro, la naturaleza o physis estaba integralmente vinculada al ser humano. Por eso debíamos de conocer sus leyes y movimientos. El epicureísmo es la etapa superior del materialismo atomista de la antigua Grecia. Para Epicuro es función cardinal de la filosofía crear una ética, es decir, una doctrina acerca del comportamiento que conduce a la felicidad. Mas la ética no puede ser creada sino a condición de definir el lugar que el hombre, que es una partícula de la naturaleza, ocupa dentro del cosmos. De ahí que la ética deba sustentarse en la física, que incluye la doctrina concerniente al hombre. Epicuro aseguraba que los sentidos no nos engañan porque son las impresiones más fidedignas e inmediatas que tienen el cuerpo y el alma. El alma, al igual que el cuerpo, está conformada por pequeñas entidades materiales y se encarga de realizar juicios sobre la veracidad de la experiencia sensible. A diferencia de Demócrito, para quien los átomos están movidos por la causalidad externa
y la necesidad mecánica, Epicuro dice que los átomos tienen unas leyes internas o inherentes que hacen plausibles sus movimientos a través del vacío. El peso, la forma y la posición pasan ahora a ser cualidades intrínsecas del átomo. En movimiento, los átomos son capaces por sí mismos de desviarse de su camino inicialmente recto y pasar a caminos curvilíneos. Esta idea del automovimiento del átomo es un aporte original de Epicuro al desarrollo del materialismo. A partir de acá, Epicuro divide lo que es natural de lo que no lo es. Quien es capaz de vivir concorde con la naturaleza será feliz y virtuoso, de la misma manera que lo son los dioses. Quien, por el contrario, se deje llevar por los artificios de la cultura, los prejuicios de su época, o el miedo infundado por los demás, será infeliz. La felicidad solo es posible mediante la consecución de los placeres de una manera prudente. Para determinar un poco más esta idea, Epicuro distingue tres tipos de placer: los placeres que son naturales y necesarios, como el placer de calmar el hambre y la sed; los placeres naturales pero que no son necesarios, como el placer de seguir comiendo y bebiendo aunque el hambre y la sed hayan sido satisfechos; y los placeres que no son ni naturales ni necesarios, como el placer de obtener glorias, honores, riquezas o consumir mercancías de una manera desaforada y exacerbada. Para decantarnos por los bienes que son naturales y también necesarios, debemos deshacernos de las falsas representaciones psicológicas y sociales que hemos heredado por miedo de la tradición y el miedo que nos ha impartido la autoridad. Aquel que desea alcanzar infinitas riquezas entrará en un estado de intranquilidad y angustia que perturbará tanto su alma como su cuerpo, enfermándolo. Además de que no dudará en arremeter con violencia contra sus semejantes para la consecución de sus fines egoístas e individualistas. El que es capaz de cuidarse a sí mismo, conocerse y comprenderse, cultivarse, entenderá que solo necesita aquello que es básico para llevar una vida digna. Solo aquel que pueda entender esto no será capaz de ir en detrimento del bienestar de los demás. Solo los bienes necesarios y naturales son beneficiosos. En cambio, el deseo por la fama, la fortuna y la riqueza terminará corrompiendo la voluntad de los hombres, y estos se volverán dependientes de su deseo, convirtiéndose en bestias. Hoy por hoy, la cultura administrada por los poseedores de las mercancías nos implantó el miedo de que si no accedemos a los bienes de consumo, si no tenemos ese trabajo que levanta envidia en los demás, entonces somos fracasados o perdedores. Epicuro, por su parte, nos invita a examinar nuestros miedos para vivir una vida apacible que consista en el cuidado personal, en no pisar a nadie, ni en utilizarlo de modo que si éste fuera una herramienta para nuestros fines inicuos y egoístas. Este filósofo nos ofreció 4 remedios para los miedos más comunes entre los hombres. En primer lugar, tenemos el miedo a los dioses. Los dioses no intervienen en asuntos humanos. Ellos no deben estar dotados de características humanas como la ira o la envidia.
El mismo Epicuro afirma: incluso tenemos que dar gracias a los dioses de que esto sea así, porque si ellos hicieran caso de las súplicas de los humanos, rápidamente perecerían todos los hombres por suplicar continuamente unos contra otros numerosos y terribles males. Epicuro, por supuesto que no era un ateo. Por el contrario, aseveraba que los dioses pueden servirnos como modelos arquetípicos de excelencia, pero no debemos esperar nada a cambio de ellos, pues todo recae en nuestra propia responsabilidad y en lo que hagamos por nuestra propia vida. En segundo lugar, tenemos el miedo a la muerte. Para ello, debemos formarnos una idea exacta de lo que es la muerte. Esta no debe causar angustia, porque para este filósofo no hay castigo o retribución después de esta vida. Todo se realiza acá en el plano terrenal y en la existencia humana. Mientras existimos, la muerte no existe, y cuando la muerte existe, nosotros ya no lo hacemos. En tercera instancia, tenemos el miedo al dolor. Si el dolor es soportable, no nos matará. Si es intenso, no durará. Si es crónico, entonces no será intenso. Por último, para cerrar este tetrafármaco o estos 4 medicamentos en contra del miedo, tenemos el miedo a no conseguir lo necesario. Epicuro nos dice que lo que es bueno es fácil de conseguir. Podemos saciar nuestra hambre, podemos calmar nuestra sed, podemos tener un techo. En cambio, la fama, la riqueza y los honores no son necesarios, y sus deseos de controlar a todo y todos son aberrantes y turban nuestra alma. El dolor, la pena y el sufrimiento son causados por los insensatos que pretenden un crecimiento infinito y desmedido de riquezas y de placeres. Hoy por hoy es imposible pensar el crecimiento infinito de la riqueza sobre recursos humanos y naturales que son limitados. No podemos permitir que aquellos que poseen el poder nos sigan vendiendo el miedo para controlar nuestros deseos y nuestra vida. Este deseo de estos violentos ejerce una crueldad terrible en contra de la vida de los demás. Ahí es donde debe entrar a regular el derecho natural. La vida comunitaria tiene como finalidad que cada persona pueda cultivarse a sí misma, sin que nadie le falte al respeto y sin que a ésta le falte lo necesario. La sociedad debe estar al servicio del individuo para brindarle un marco civilizado en el cual vivir. Decía Epicuro, la justicia vista en sí misma no es nada sino un pacto de no perjudicar ni ser perjudicado en ningún momento en los tratos entre unos y otros, y que afecta a la extensión del espacio que sea. Es ahí en donde los vínculos políticos deben de estar regidos por un sentimiento de hermandad y amistad. Cuando los impíos quieren imponerse, la comunidad debe de reprenderlos para que estos no ataquen la vida y la dignidad de los demás miembros. Epicuro diagnostica a este tipo de hombres como hombres enfermos. Y así, dice él, como los que tienen fiebre a causa de su enfermedad, de continuo siempre estarán sedientos y desean las cosas más perjudiciales, así también
los que tienen su alma en mal estado sienten siempre que todo les falta y se precipitan con avidez a los más variados deseos. Para acallar el miedo que sienten los insensatos, se llenan de ideas que intentan mostrar lo malo como bueno y las necedades que persiguen como bienes naturales. Una vida basada en la prudencia y la templanza de ánimos nos permitirá gestionar el placer y el dolor. No se pueden obtener todos los placeres ni evitar todos los dolores. La sensatez permite vivir al hombre sin miedo, de manera equilibrada tanto corporal como mentalmente. Este nivel de excelencia y virtud hace a los hombres semejantes a los dioses, porque éstos no tienen reparo por las ficciones mentales y sociales que se han creado los seres humanos para intentar controlarlo todo. Los hombres solo podremos vivir en una sociedad justa si somos amigos unos de otros, si nos protegemos unos a otros y si entendemos que la ignominia y la maldad cometida contra cualquiera es un ejercicio de violencia contra uno mismo y contra la humanidad en general. Decía Epicuro, de todos los medios de los que se arma la sabiduría para alcanzar la dicha en la vida, el más importante con mucho es el tesoro de la amistad. La amistad recorre el mundo entero proclamando a todos nosotros que despertemos ya a la felicidad. Si te gusta el contenido del canal, por favor suscríbete y estate atento a las nuevas actualizaciones que tendremos.